El tema de hoy para mí es muy importante. Si yo no soy capaz de explicarlo bien, creo que me retiro, ¿no? De verdad, porque es muy importante, por varios motivos. Entonces, me lo voy a tomar con calma. Yo llevo en este negocio 50 y tantos años ya, 50 y tantos. O sea, empecé a hablar ante el público en el año 1968. Saquen la cuenta, sacar la cuenta. Así todo, estas cosas me ponen un poco, no sé si ya estoy mayor o qué ocurre, pero me desconcentran un poco los aparatos, las cámaras, y eso que los uso y me gustan, y además eso permite un poco que lo que yo pretendo, que es que la filosofía se difunda, pues bueno, se difunde más que si diera una charla simplemente así sin nada, ¿no? Bueno, ya sabéis. Y por eso es que para la reunión de hoy es muy importante lo que voy a decir. Ya sabéis que yo ni doy conferencias, ni estoy intentando que la gente amplíe su cultura general en filosofía, ni nada de esto. No me interesa. A lo que a mí me interesa, aparte de difundir la filosofía, pero difundir la filosofía significa transmitir, trasladar las preguntas filosóficas a los interlocutores, a vosotros, porque creo que esto es importante. Entonces yo hoy voy a explicar un tema, o voy a plantear un tema. Ojalá, yo mandé con poca anticipación, porque son 10 páginas, pero lo ideal, a lo mejor para más adelante así lo hacemos, es decir, leed esto y directamente empezamos con un debate. Yo puedo plantear cuestiones cortas y vosotros intervenir. Entonces, ya se me ha ido, bueno, no importa. Entonces, el tema de hoy es el hombre como ser espiritual. No tengo otra manera de decirlo. Hay que cuidar esto, pero no puedo decir el hombre y la mujer como seres espirituales. Tampoco puedo decir el ser humano como ser espiritual, porque a veces las personas, el hombre, en sentido genérico y clásico. Y lo siento porque a veces hay gente que, sobre todo sectores un poco más jóvenes, que son bastante sensibles a eso, yo lo entiendo. Y yo si puedo, quito hombre por ser humano, la persona, tal. En este caso no lo puedo quitar. Entonces es el hombre como ser espiritual. ¿Qué vamos a tratar aquí hoy? Mira, aquí vamos a hablar de la espiritualidad, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de fe y creencia, vamos a hablar del misticismo y lo que de ahí surja. Tengo que decir de antemano que si no lo terminamos, yo me voy a montar en la próxima reunión. A ver, la primera pregunta que yo podría hacernos y hacerme, ¿es esto actual? ¿Es actual el problema de Dios? No Dios como, bueno, el problema de Dios es actual. El problema de la inmortalidad es actual y lo que eso trae aparejado. A lo mejor, si yo soy capaz de plantearlo, podré mostrar que es actual. Lo que yo voy a decir hoy no es el resultado de una clase que me he preparado, no es ni siquiera el resultado, sí, es el resultado de lecturas, pero sobre todo es el resultado de pensamiento, de pensar y de experiencia de vida. Y entonces me llega a esta altura de la vida, de repente creo que puedo plantear y plantearme estas cuestiones. Yo por toda mi trayectoria y mi formación a lo largo de años, y seguramente muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, nos sabemos una serie de metáforas. Feuerbach habla de metáforas del cristianismo, pero sabemos metáforas interesantes, sobre todo sobre el bautismo, sobre el agua, sobre el pan, sobre el vino. Nos suenan cuestiones como allí donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. A todos nos suena muchísimo la figura de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O qué se ha querido decir? Entonces, hay una serie de metáforas que están a lo largo de la historia, de nuestra historia
de nuestra historia de raíz, digamos, mediterránea, que yo creo que merece la pena darles una vuelta, o sea, o por lo menos pensar en ellas. A mí, en esto que llevo ya como 2 o 3 años y que espero escribir, he estado sin escribir, pero a veces escribo cositas, pero lo que pasa es que hay que escribir cuando de repente hay que escribir, y yo ahora sí voy a escribir. Otro librito que seguramente va a tener que ver con estas cuestiones. Tengo otro tema también ahí que va paralelo, que es el tema de la vejez, el tema que es otro tema que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención, no solo porque yo ya formo parte de este grupo, ¿no?, sino porque creo que estamos también bastante engañados o creemos que la vejez es una época es una época llena de problemas, de achaques, de limitaciones, ¿no? Y algo parecido a esas creencias respecto a la vejez pasa con el tema religioso. Por eso es tan importante para mí el desaprender. Desaprender es eliminar prejuicios y ser capaces de despojarnos de muchos preconceptos y de muchas creencias e ideas que más de una vez nos han colocado al borde de la infelicidad, si es que no nos han hecho infelices. Entonces, voy a empezar ahora un poco glosando casi el texto que os mandé, para que no irme por las ramas. Ya sabéis que tengo esa tendencia, nadie es perfecto, a irme por las ramas. Entonces voy a ir como leyendo y comentando ese texto que en realidad es el capítulo de un libro mío, que se llama El hombre ser espiritual, del cual me identifico mucho con este capítulo, mucho. A mí me han preguntado a veces, ¿tú crees en Dios? No me lo preguntéis todavía, pero me lo podéis preguntar en algún momento. Para Feuerbach, Dios está en la propia esencia del hombre. Dios es el hombre. De ahí que la idea de Dios haya sido creada por el hombre. Esto para mí es clave. Dios está en la esencia del hombre, fijaos lo que digo, es un titular, son titulares lo que voy a decir ahora. Y si queréis vais apuntando, porque si me hacéis preguntas voy a salir al trapo, y si no las terminamos, la próxima reunión empezamos con las preguntas. Más, si alguien quisiera, porque de verdad que esto es una cosa, yo creo que es importante, ¿no? Si alguien quisiera me escribe 2 líneas y anticipa la pregunta, o me dice, mira Eduardo, yo he pensado esto, y nos lo tomamos como en serio. Dios está en la, no he dicho creencia, todavía no he utilizado el término, Dios está en la propia esencia del hombre. Y digo yo, Dios es el hombre. De ahí que la idea de Dios haya sido creada por el hombre. Hombre, si Dios es el hombre, la idea de Dios la hemos creado nosotros. Una colega mexicana, que alguna vez la he nombrado aquí, hablaba del pensamiento mágico animista y realmente decía como que era constitutivo y esencial en el ser humano esa tendencia mágico-animista. Parece ser que esta cuestión de Dios no es tan evitable, no es tan evitable. Parece ser que hay una tendencia en el ser humano mágico-animista o mágica o mágico-animista religiosa, como se le quiera llamar. Esto es un elemento que quisiera poner ahí para que pudiéramos analizarlo. ¿Estoy hablando yo de la religión o de la religión católica? Todavía no. Por supuesto que las referencias que yo voy a hacer si hablo de religión va a ser de la mía. Simplemente, no como diría Freud, que el problema, Feuerbach, perdón, que dice el problema es que absolutizamos nuestra propia religión. Y es la única verdadera y las demás son supercherías o cosas por el estilo. No, lo que pasa es que la nuestra es la que tenemos, y si la religión trabaja, digamos, los escritos religiosos, trabajan con metáforas que pueden ser entendidas por nosotros, es importante. En otras culturas hay otras metáforas.
El término metáfora del cristianismo lo utiliza Feuerbach. Entonces, bueno, lo que yo pretendo hacer aquí, esto está en el texto del libro, lo podéis leer perfectamente y para el que no tenga lo he copiado entero el capítulo. Se trata de filtrar y profundizar en nuestra manera de pensar para tener más claras nuestras convicciones y sustentarlas mejor. Yo digo aquí puede haber dos tipos de personas, o casi 2,5 o 3. Ser creyentes, clásicos, creyentes, ser agnósticos, vamos a dejar esa posibilidad, y ser ateo convencido. Más o menos. Sería muy interesante. Yo lo que voy a mostrar, no demostrar porque no estamos en una ciencia, que se puede ser de una manera coherente y de una manera útil y que nos conduzca a algo bueno. Se puede ser creyente y se puede ser ateo y se puede ser agnóstico. Aquí no se trata de privilegiar una perspectiva respecto de la otra. Yo muchas veces digo que yo pretendo, esto no es la primera vez que lo digo, que los creyentes que hubiera salgan mejor creyentes y los no creyentes salgan más convencidos de la digamos, pertinencia o de ser no creyentes. Porque como de lo que se trata es de que seamos mejores personas, y si tu creencia, tu fe o tu no fe te llevan a ser mejores personas, bienvenido sea. ¿Sabéis? Me habéis oído escuchar muchas veces me habéis decir la cuestión del sentido, la pregunta por el sentido. Bueno, la pregunta por el sentido en nuestra cultura, y yo creo que en general, está muy ligada a la cuestión religiosa. Ya voy a ir definiendo los términos. Porque realmente lo que da o no da sentido a la gente es precisamente la cuestión de las creencias. Las creencias o las posturas asumidas en contra de, por ejemplo, de las creencias religiosas porque se consideran alienantes y que se consideran perjudiciales o son el opio del pueblo. Habría que ver cuando Marx dijo eso, a qué se estaba refiriendo. Porque la religión, precisamente, si nosotros buscamos la divinidad, léase la primera frase, fuera de nosotros, lo que está fuera es lo alio, lo otro, estamos alienados. La búsqueda del sentido fuera de nosotros no tiene sentido, valga la redundancia. La búsqueda del sentido fuera de la naturaleza, de esa naturaleza material a la cual intenté referirme en la reunión pasada, es absurda, puesto que nosotros somos naturaleza que se interroga y se pregunta por sí misma y de alguna manera da sentido a todo ese proceso de exteriorización de la materia o de la idea, según Hegel, se trate de Hegel o de Marx. Entonces, bueno, la religión y el sentido han estado muy unidas, están muy unidas. Aquí hago en este capítulo una serie de alusiones que no me voy a meter para no desviarnos, la cuestión del pecado original, las críticas que se hace al cristianismo por parte de Feuerbach, pero he marcado algunos párrafos. Para continuar, hay filósofos, que escribo yo en este libro, que creen poder salvar al Dios de la religión reemplazándola por un principio impersonal nebulosamente abstracto. Esto es muy interesante. Bueno, esto lo dice Feuerbach en el fondo. Yo pongo genial, yo vengo diciendo de esto desde hace mucho tiempo. No al Dios metafísico, no ese Dios que es algo abstracto al cual si quisiéramos rezarle no podríamos.
pero lo dejo ahí. Fijaos qué interesante. Cuando yo he hecho en un público el tema de Dios, que es uno de mis temas preferidos, porque creo que es uno de los temas centrales, centrales de nuestro pensamiento occidental, la metáfora de Dios, que realmente es el hombre, pero eso ya lo tenemos, llegaremos a ello. Cuando pregunto a un grupo de gente, más o menos esas son las respuestas. Bueno, no, yo en Dios no creo, no, yo no creo en la iglesia, no, yo no estoy... Pero algo tiene que haber. Sí, ellos dicen siempre, en el fondo la gente piensa que algo tiene que haber. Bueno, ese algo que tiene que haber a mí me preocupa un montón, porque ese algo que tiene que haber es una cosa exterior, es una causa primera del universo, es un Deus ex machina, el que mueve todos los engranajes, es el Dios metafísico, del cual hemos hablado, nos hemos referido, pero si es necesario profundizar, seguiremos profundizando. Pongo aquí, ¿cómo se puede rezar a una causa primera, a un primer motor inmóvil, al origen del universo? Vaya despropósito. Es terrible, es totalmente desolador. Puestos a rezar, yo prefiero rezarle a la Virgen María, que es estupenda, es una madre, y que tiene una simbología en nuestra cultura increíble. Eso quiere decir que tú... No, perdona, que hay metáforas que son muy, muy interesantes, de una gran belleza y muy sobrecogedora. No hay expresión más piadosa o más alienante que decir, Dios mío. Puede ser alienante porque uno está pensando en la causa primera, o puede ser en algo que de alguna manera me sobrecoge y que está en mí, en la naturaleza, etc. Goethe, hago referencia voy a ser lo más ordenado posible, escribe, quien posee ciencia y arte también tiene religión, y quien no posee ni lo uno ni lo otro, tenga religión. ¿Por qué? Porque se puede llegar, ya veremos, a lo sagrado a través del arte, a través de la ciencia, y a través de algo muy importante que yo me voy a referir, que a través del amor. Parece ser que la religiosidad, como manera de entender las cosas, es básica en el hombre, escribo yo aquí. El pensamiento mágico animista que hablaba Ana María Ornelas. La religiosidad entendida como búsqueda del absoluto. Los seres humanos buscamos absoluto, inevitablemente, ya nos lo decía Kant, inevitablemente. Son esas preguntas o tendencias que no nos podemos desembarazar de ellas, desprender de ellas, porque forman parte de nuestra propia estructura. Esto ya lo he dicho, pero me gusta decirlo, porque alguna vez me preguntamos en México, pero usted es un romántico. Entonces yo les contesté, lo repito porque esto podría llevarlo como lema. Si ser romántico es buscar absolutos que sé de antemano que no existen, soy romántico. Este es el auténtico romanticismo. El español es muy interesante, pero el alemán es menos carnal, por decirlo, menos visceral, ¿no? Pero efectivamente, el que sabemos que no existe el absoluto no nos impide buscar absolutos. El que sabemos que es muy difícil o casi imposible, las grandes utopías sociales y sociedades mejores y más justas, algunos dicen, no, eso es una utopía, pero la utopía no está mal, pero lo dicen como si fuera una quimera. Pero aún sabiendo que no existen, buscarnos nos hace crecer, y yo no voy a renunciar a esa búsqueda, porque como hemos dicho en varias ocasiones, somos básicamente unos buscadores de sentido. Entonces, esto nos lleva a que en este párrafo, si el ser humano endiosa muchas cosas, ya sean seres naturales, ya sean formas metafísicas. También hay quienes le dan un carácter divino a la apertura hacia el amor. Carácter divino a la apertura hacia el amor. Resulta que el amor para los griegos,
lo digo un poco más adelante seguramente, es el amor a la verdad. Eros es el dios del amor, pero es el auténtico filósofo, porque es el amor a la sabiduría, el amor a la verdad, aquello que te permitirá retornar al paraíso perdido. En cambio, el amor en nuestra cultura judeocristiana, aunque no lo hayamos traicionado tantas veces y lo sigamos traicionando, es la manifestación de lo sagrado. Y yo ponía aquí, a mí me parece muy interesante desarrollar esta faceta tan humana como es la apertura hacia lo mágico, hacia lo divino, hacia lo sagrado. Voy a quitar lo mágico, porque lo mágico traeríamos otras cosas y no estoy con esto de la magia, la psicomagia, estas cosas que se escriben por ahí. Es la apertura hacia lo divino, hacia lo sagrado. Y estoy convencido de que existen maneras no alienantes de hacerlo y asumirlo. O sea, entrar en lo sagrado, dejarse impregnar por lo sagrado o descubrir lo sagrado que hay en nosotros, no siempre es algo alienante. Ahí está el asunto. Una gran verdad para mí es que no podemos arrancarnos todo en ese desaprender lo que vale y lo que no vale. Más bien lo que tenemos que hacer es enfocar, dirigir la mirada, saber enfocar, saber corregir esa mirada, que es lo que quiere decir, entre otras cosas en griego, la verdad en griego, que es orzotes, corrección de la mirada. Esto es lo que hacía Sócrates cuando orientaba a sus discípulos que corrigieron la... No, mira bien. Por eso siempre yo digo que el maestro enseña en el sentido de mostrar, no en el sentido de adoctrinar. Aquí hay cosas muy interesantes, pero voy a tratar de escapar a los elementos más duros de la dialéctica hegeliana, que se pueden entender, pero que quiero... La religión es una de las maneras en donde se produce un... Bueno, hablando de la alienación, esto explica Feuerbach, se produce un desdoble en el ser humano. En la conciencia religiosa primaria se produce un desdoble que implica una alienación. Bueno, esto es la introducción de lo que voy a decir ahora. Buscamos un absoluto metafísico cuando en realidad somos nosotros mismos quienes nos estamos buscando. O sea, buscamos algo fuera, cuando en realidad lo que deberíamos buscar es algo que tenemos dentro. Y voy a decir una cosa, aquí hay algunas personas ya que tienen años, que algunos se acercan a la edad que tengo yo, pues cuanto más años tenemos, y si estamos bien, ¿no? Y no tenemos un nubilado, si estamos medianamente bien, eso no quiere decir que no tengamos gotera, es cuando mejor vamos a encontrar precisamente, darnos cuenta de que tenemos que buscar en nosotros mismos. Y se abre un mundo de felicidad, se abre un ámbito de felicidad, de paz, de armonía, de paladeo, de paladear las cosas, de vivir nuestro día gozosamente. Yo no sabéis las veces, casi todas las veces, de una manera u otra, cada día que me despierto, agradezco ese día. O cuando cojo el coche y hay unos paisajes. Yo lo agradezco, verdaderamente me parece un regalo. Y hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos. Hay una expresión del mindfulness que no sé nada, pero dicen conciencia plena, atención plena. Bueno, pues debe ser interesante, lo de la atención plena. No, repito que no he entrado en estas líneas. Buscamos fuera otra vida, la inmortalidad, Dios, algo que en realidad está dentro de nosotros, en nuestra interioridad. Eso es una distorsión tremenda, esto es alienación, porque buscar en otro lo que está en mí, yo estoy en manos de lo otro. El centro de gravedad de lo mío está en lo otro, o sea, soy otra persona. Es una enajenación. Fijaos, siempre estoy con Feuerbach, que a veces lo adapto. Dios es una exteriorización o enajenación de algo que está en nosotros. Cuando hablamos de Dios, nos referimos a Dios, estamos refiriéndonos a algo que está en nosotros. Ese Dios, repito, puede ser alienante o no, ya lo veremos. Yo hace unos años
había publicado en un blog que todavía existe, que las cosas van dando lugar a otras, y yo decía que Dios necesita al hombre para existir. Qué interesante, eso fue un descubrimiento personal mío. No quiere decir que no lo hayan descubierto otros, yo no pretendo descubrir la pólvora, fue mío. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Digo, pero si yo me cierro y digo, no, Dios no existe, pues Dios por más que estoy aquí, llame la atención, me haga cosquillas. No, lo siento mucho, no existes, se acabó. Y Dios no puede hacer nada. O sea, Dios necesita al hombre para existir, para el hombre, claro. Porque como todo es dialéctico en el fondo, y todo es referido a, Dios necesita al hombre, me necesita a mí para existir. Yo le doy cabida o no a Dios. Pero nosotros le podemos dar cabida a Dios en la medida que nos damos cabida a nosotros mismos. Y en nosotros mismos somos conscientes y experimentamos la humanidad. Y esto nos puede hacer más humanos, más solidarios, más ecologistas, más positivos en la construcción de ese mundo que a veces da ganas de salir corriendo, como le pasaba a Mafalda, que quería escaparse del mundo porque veía que no iba con ella la cosa. Dios no es todopoderoso, porque si nosotros no queremos, Dios no existe. Y el que dice Dios no existe, no existe, y no forma parte de su propia filosofía, de su propia manera de pensar. No digo esto que haya que hacerlo. Yo creo que antes de aceptar esto, habría que recorrer un camino de mirar, de introspección, de mirar en uno mismo. Para Feuerbach, la religión es la esencia individual de la humanidad, porque es ese pensamiento mágico-animista lo que a veces nos lleva a intentar responder a algo que está en la estructura de nuestra inteligencia, la idea de Dios. Kant, está en la estructura de nuestra inteligencia. Por eso no nos la podemos quitar. Del mismo modo que tenemos arriba y abajo, antes y después, principio y fin, no nos podemos quitar. En el cristianismo primigenio ya encontramos una posibilidad de superar esa actitud mágica, ya que convierte en sagrado el amor, lo cual hace sagrado al hombre. El amor nos hace sagrado a nosotros. Por otra parte, somos los únicos sujetos y objetos de amor, ¿no? Fijaos que voy lanzando cositas que son titulares, pero no sé, a lo mejor el curso que viene solo hacemos un seminario de esto, ¿eh? Bueno, hay muchas cosas aquí que las paso. Yo muchas veces ponía en el libro, siempre he dicho, el panteísmo es una de las grandes herejías, ¿no? Y yo muchas veces he pensado que el panteísmo no es una mala solución, ya que todo es divino. Claro, el panteísmo no es que haya muchos dioses o quién sabe qué, o que todo sea Dios, no. Todo es divino porque todo es sagrado. O sea, ¿qué es todo? La naturaleza. El hombre incluido en la naturaleza. Eso es sagrado. Y si hay un Dios, si hay algo sagrado, Dios normalmente es lo sagrado por antonomasia, es la naturaleza. Y el hombre que de ella emerge, y tal como dijimos la vez pasada, puede ser encargado de enaltecer la naturaleza o de liquidarla. Vamos a lo místico. Yo digo aquí que la presencia de lo místico, ya lo he dicho, la presencia mística en el amor, en la belleza y en el arte es palpable. Yo creo que sí, que esto no hay que demostrarlo. Los que estamos aquí hemos tenido ¿qué es una experiencia mística? Bueno, una experiencia mística es una experiencia sobrecogedora. No la puedo definir, la puedo dibujar, la puedo de alguna manera mostrar sus características. Es una experiencia sobrecogedora que de alguna manera nos hace sentir profundamente personas, profundamente humanos. Es como si tocara la médula de lo que somos, y eso puede venir a través de la belleza,
en cualquiera de sus manifestaciones, tanto la belleza de la naturaleza como la belleza del arte, eso es palpable. ¿Quién no se conmueve ante la belleza? Tenemos a veces propensión a conmovernos hacia ciertos tipos de belleza más que de otras. Y la presencia mística del amor. Y no me refiero solo al amor, este amor atávico, el amor del enamoramiento, del cual yo ya he hablado, sino que el amor. Yo a veces he dicho, tengo varios hijos, y hoy he podido experimentar que el amor duele, pero no duele mal, como cuando te dejan plantado el desamor, ese es el mal dolor de amor. No, te duele porque quieres tanto a tus hijos, los hijos duelen. A mí me duelen, me preocupan. Ya quisiera poder ser padre siempre, ya quisiera poder decir, digamos, que eligieran lo que yo creo que deben elegir. No se puede hacer eso, porque sería interferir. Pero es un amor que duele, es un amor que duele porque nos toca en lo más profundo. Eso es una experiencia mística. Yo a veces digo también, fijaos, los otros días en una clase, creo que fue con la gente de América, yo contaba que, hablando de la vejez, debe estar publicado alguna cosita corta por ahí, yo me noto muy vulnerable porque cada vez me afectan más ciertas cosas. Lo que pasa que si yo no me entregara, esto que yo hago no sirve para nada. No me interesa hacer otra cosa que casi desesperadamente decir, invitar a que miremos a nosotros mismos, que vivimos con plenitud esta vida, no esperemos a no sé qué va a pasar, o qué gobierno va a haber. Por supuesto que hay que actuar, ser activo en todo eso, pero realmente la única manera de comunicar en filosofía es ir directo al corazón, la única manera. Y eso hay que poner mucho empeño y además esto tiene un efecto recíproco, dialéctico, de que todo esto me cae a mí y esta noche no duermo. Y no me quiero hacer el mártir, pero es la verdad. Y lo cuento porque es mi manera, los que me conocen, de conjurar las amenazas, los miedos y los problemas, es como expresándolos. Yo cuando estaba enfermo, todo el mundo sabía que estaba enfermo. Yo lo expreso, lo exteriorizo dialécticamente. Luego he sabido que esto es dialéctico, ¿no? Ya lo he dicho alguna vez, cuando me iba de viaje medio enfermo, te vas a exponer. Pues yo necesito exponerme, porque no podemos tragarnos todo. Y entonces no hay mejor manera que tener un público, al cual yo agradezco muchísimo. Vuestra presencia no sabéis cuánto lo agradezco, porque me estáis permitiendo hablar, me estáis permitiendo contaros cosas, me estáis permitiendo casi de una manera muy especial decir, aquí estamos, no estamos solos. El misticismo es la unión de todo lo natural con lo natural, no con lo divino. Qué bonito. El misticismo no es la unión del ser humano con lo divino, es el ser humano, es la unión de lo natural con lo natural, de lo humano con lo humano. Y esa unión es la que eleva a la naturaleza a la categoría de lo sagrado y por ende despeja lo divino que hay en el ser humano, ya que es el protagonista de esta síntesis, de esta unión. Ahí está. Según Feuerbach, la religión actual, bueno, esto lo había... Dice, él ha perdido, es sosa y poco atractiva, pero no voy a entrar en esto. Feuerbach es un teólogo impresionante, es el padre del ateísmo. Y yo cuando leo Feuerbach, después de un montonazo de años, de que yo lo había leído y estudiado de muy joven, y para explicarlo aquí, casi me reconvierto, pero no a lo anterior. Es muy interesante cuando también el análisis que hace Feuerbach y todos estos pensadores del siglo XIX y XX sobre cómo que el cristianismo se ha convertido en la religión del castigo del sufrimiento. Ese Dios no nos interesa.
Feuerbach dice, yo no puedo saber lo que es Dios en sí, yo puedo saber lo que es Dios para mí. Pero es que esto es dialéctico, yo no puedo saber todo lo que yo sepa, lo sé en mí y para mí. Esto está en toda la doctrina, la teoría de la interpretación, que es muy interesante, ¿eh? Yo no podría saber nunca cómo es el mundo sin mí, porque yo estoy en el mundo y el mundo es para mí. Para enriquecer a Dios, según Feuerbach, para que Dios sea Dios, el hombre debe empobrecerse. Viene la crítica, ¿no? A las religiones les interesa que Dios sea todo y Él se convierta en nada. No tenemos ningún valor frente a Dios. Somos pecadores, no somos dignos de nada, somos totalmente pequeños. Y tan pequeños que, digo yo, ¿cómo vamos a imitar a Dios? Si Dios es tan Dios, o Jesús es tan, fue lo que dicen que fue, no entendemos la metáfora. ¿Cómo se puede imitar a Jesús? Pues yo me borro desde el principio. Y esto nos llevaría, lo menciono aquí porque lo he puesto en negrita, a un cristianismo de la liberación, que se basa en el amor, que es como se presenta lo sagrado en el Nuevo Testamento. La consecución de la virtud va unida a la realización del amor, y esta es la propuesta fundamental del cristianismo. Para los griegos, la virtud está en el conocimiento, para el cristianismo en el amor. Bueno, ya sabéis algunos que yo sí que me he formado, no en este nacionalcatolicismo vigente en este país, sino en la teología de la liberación. Y podría contaros tantas cosas. Un movimiento que ha dejado tantos mártires. Enrique Dussel, que falleció ya hace poco, ya sabéis, él hablaba de los mártires de América Latina. Nuevamente, la metáfora de que Dios se hace hombre, nuevamente, es fundante en el cristianismo, amigo. Ahí viene la importancia de la figura de Jesús, como metáfora. Dios está al alcance de todos, de ahí la importancia de la figura de Jesús. Dios hombre, hombre Dios. Jesús constituye una mediación entre el hombre y Dios, esto es, entre el hombre y el hombre. Hemos dicho que el hombre es Dios, porque Jesús simboliza la metáfora del amor, de la hermandad, de la unidad, etc. Jesús está en cuando entre personas, en un diálogo de amor y de compromiso, vamos viviendo y actuando y también tejiendo esta sociedad que tendría que estar basada en ese amor. Y ahí viene la expresión donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No es que tengamos que decir, estamos reunidos en el nombre de Jesús, no. Dos o más amando, dos o más intentando ser mejores, porque somos bastante, yo por lo menos, somos bastante flojos muchas veces, egoístas, no somos capaces, pero no importa. Ahí cuando haya empeño, ahí está lo sagrado, ahí está lo divino. Para el filósofo alemán, pongo aquí, la religión representa la desunión del hombre consigo mismo, porque es un desdoblamiento, una alienación. ¿Cuánto nos ha hecho sufrir? Eres consciente de esto, pero no estoy tratando este tema. Una pequeña consejo se me ocurre poner por ahí, lo he sacado. Los creyentes deberían mirar en sí mismos, los que seáis creyentes, los que seáis agnósticos ateos, fenomenal. Ya habéis dado un paso. Pero podemos estar igual que los que ateos y los agnósticos si somos buenos creyentes, estaríamos igualitos. Y a lo mejor hasta, no sé. Los creyentes deberían mirar en sí mismos y comprobar si lo que están adorando es al Dios metafísico o están creyendo en Jesús, la metáfora humanizada del cristianismo primigenio. Los que tengan fe, de aquí, por favor, a ver, humanizad esa fe, porque os va a dar vida y nos va a dar muchas cosas, sobre todo en el rostro del otro. Aquí aparece en el siglo XX la filosofía de la alteridad, Levinas, un representante argentino que fue el primero que a mí me metió, que es Hugo Scanone,
que es una eminencia. Yo recomiendo que miréis en Google. Hugo Escanone ha fallecido hace poco. Le decíamos Cachito Escanone. Era mayor que yo, pero yo pertenecí, yo estuve en un grupo magnífico, magnífico, al cual le debo tanto. Y entonces el otro. Y ahí fijaos cómo se disipan todos los temores. Bueno, los que estamos aquí seguro no, pero todas esas conductas racistas, esas conductas, digamos, no, ¿cómo vamos a darle ayuda a esto si los primeros estamos nosotros los españoles? Esas actitudes mezquinas, esas actitudes que terminan siendo terribles, ¿no? Y aquí tengo un apartado que se habla del Dios metafísico. Bueno, de esto hemos hablado bastante, ¿no? Subrayado, el Dios metafísico apunta a un infinito proyectado por la inteligencia, totalmente vacío de contenido y por tanto incomprensible. Dios metafísico, el Dios. Causa de todo, alfa, ni siquiera alfa y omega ya es interesante. Es este Dios metafísico en ese algo hay que creer, llámale materia, llámale energía o como sea, que es lo que me decían por ahí. Ese Dios es terriblemente decepcionante, lo hemos dicho. Y nuevamente sale el tema del cristianismo de la alteridad. Pongo aquí yo, dice, en el cristianismo de la alteridad los pecados fundamentales son los pecados contra la caridad. Caridad viene de caritas, que quiere decir amor. Es el único pecado. Yo me acuerdo cuando me fui a confesar, esto ya lo he contado siendo muy pequeño, muy jovencito, el cura que tuve la suerte yo de relacionarme me dio una bofetada, dice, mira, vamos, confiesa pecados, mira la cola que hay, yo no tengo tiempo para escuchar semejantes tonterías. Y me fui induciendo a que yo mirara en mí y descubriera cuál podían ser los pecados. Y nosotros, independientemente incluso de que no seamos creyentes, podríamos decir qué es los pecados o cuáles son las faltas éticas o morales más importantes. Son siempre los pecados contra los demás, las faltas contra los demás. La falta, en nuestro caso, en nuestros términos, pues contra todo aquello que atenta contra los derechos humanos. Y yo pongo aquí, uno de los pecados más graves en este sentido es explotar al ser humano, aprovecharse de su trabajo, el ser cómplice de la explotación. Esta sociedad tan injusta, que hace el ser humano mercancía, y no solo mercancía, sino el producto de su trabajo se convierte en mercancía. Algo hemos insinuado la semana pasada, es terrible. Y esa sociedad neocapitalista, sobre todo esta versión, está basada, y no estoy diciendo un predicador, en el pecado, está basada en el desamor, está basada en conculcar lo básico del ser humano, lo que nos hace humanos, que es precisamente ese sentimiento profundo de alteridad. Pero esto nos lleva a otra cuestión, que el mayor enemigo que tenemos es el opresor que está en nosotros mismos, que lo llevamos dentro. Bueno, esto es clásico, es un clásico en filosofía. Basta leer a Erich Fromm, basta leer a Paulo Freire. El opresor lo tenemos dentro. No hay peor opresor que aquel que opera de esa manera subliminal y tan brutal, como nosotros mismos. No, esto yo no soy capaz, esto yo no puedo, o yo soy malo, o yo soy ignorante, o yo sentimiento de culpa. Bueno, esto es un tema, son otros temas que no lo quiero entrar en ellos hoy. Pero el opresor lo llevamos en nosotros mismos, de ahí la importancia nuevamente de desaprender. Por fin aceptarnos como somos, porque solamente así podremos ir adelante. Bueno, mira, aquí tengo una cosa que no había subrayado, porque como está en el capítulo, y que yo soy muy reiterativo porque soy machacón, Pongo aquí, estoy haciendo una exposición que pretendo que pueda ser entendida por todos, ojalá, aunque al mismo tiempo hago un análisis riguroso, o sea, que no está reñido. Yo lo entiendo, entonces es flojo. Esto debe ser muy profundo, pero no entiendo nada. No, yo pretendo de que se entienda, pero ojo, que hay rigor en el análisis. Hay un rigor vivencial, de experiencia, y hay un rigor de estudio. El rigor no está reñido con la inteligibilidad del discurso. Decía Ortega,
la claridad es la cortesía del filósofo. De lo que se trata es de que el lector, en este caso vosotros, los interlocutores, pueda extraer conclusiones personales en la línea de la filosofía entendida como escuela de vida. Este seminario se llama la filosofía como escuela de vida. Que cada uno saque sus propias conclusiones, nos la cuente o no. Y yo otras veces decía, y creo que no soy paternalista por esto, siempre nos podemos llevar algo a casa de aquí. O bien esto, o decir todo lo contrario. Mira, yo justamente saco en limpio todo lo contrario de lo que nos cuenta este señor. Y de este modo, que pueda ser útil para la construcción de la propia filosofía. Debería resultar un tipo de aprendizaje lo más alejado posible de cualquier tipo de dogmatismo. Este que yo pretendo desarrollar aquí. No doy respuestas, sino planteo cuestiones y propongo análisis que permitan ir abriendo caminos. Esto de vez en cuando hay que recordarlo. Bueno, luego pasábamos en el amado, alguna reflexión en este capítulo sobre lo que es la moral positiva. Ya habíamos hablado de la moral negativa. Nosotros estamos acostumbrados en la ética, no hagas esto. Los mandamientos, muchos de ellos son prohibiciones. Pero normalmente no hagas esto no se toca, porque ya lo entenderás más adelante. Siempre no. Entonces nos hacen temerosos, nos hacen inseguros, somos incapaces, no nos estaremos equivocando si nos han dicho que esto no se puede. Al mismo tiempo desarrollamos un gusto por lo prohibido, etc. Pero existe felizmente una moral positiva, no del sí. No me refiero al pensamiento positivo. Que dice, piensa que vas a ser rico y vas a ser rico. Piensa que no te vas a enfermar y vas a... No me refiero a eso. Con todos los respetos para ese pensamiento positivo, si hay alguien que le hace bien. Jesús predicaba que hay un solo mandamiento, amaos los unos a los otros. Y de este modo viene a reformar la ley de Moisés, la ley mosaica. Este mandamiento no constituye una norma, sino una invitación. Fijaos, amaos los unos a los otros, no es una prohibición. Ni siquiera es, tenéis que amaros, no, amaos los unos, es una exhortación. Pero resulta que cuando a Jesús le preguntan, ¿cómo maestro? Jesús le responde, así como yo os he amado. ¿Os habéis sentido bien? ¿Os he tratado bien? ¿Os he querido? ¿Somos amigos? Pues igual, así. La pedagogía del amor, un término que me gusta mucho, que a veces he hablado de ello, se demuestra amando. Al amor, digamos, es un arte, dice Erich Fromm, y amar se aprende amando. Nunca pasará Erich Fromm de moda en esto. Independientemente de que seamos creyentes o no, cada uno debe descubrir lo que significa amar. ¿Esto está bien o está mal? Yo me haría la pregunta, ¿estoy amando con esto o no? ¿Esto está bien o está mal esto que hago con mi familia, con mi hijo, un miembro de la familia, con mis amigos, mis compañeros? ¿Está bien o está mal? Piensa si en ese acto es un acto de amor y no es un acto de egoísmo, no es un acto de cálculo. Entonces, bueno. Amar se plasma en la solidaridad y en el compromiso. No amar sería el pecado, nuevamente. De base, poseemos una moral, una ética positiva, no represora, que nos permite ser nosotros mismos, etc. Bueno. Dice Feuerbach, es interesante esto, los dogmas del cristianismo son deseos del corazón cumplidos. La esencia del cristianismo es la esencia del sentimiento. Es más cómodo sufrir que actuar. Bueno, esto está suelto. Lo que viene a decir que a veces nos entregamos a un Dios externo y a un Salvador externo, extraño, fuera de nosotros, porque nos resulta más fácil que alguien nos redima, y aunque suframos. Lo que a veces hemos dicho, a veces preferimos perder libertad con tal que haya alguien que nos indique el camino. Y esto nos podríamos llevar a la política. El harakiri que se han hecho en mi país de origen, con este señor que hoy no lo voy a nombrar. Claro, o sea, no importa, pero aquí lo importante es como cuando los otros días he medio publicado, yo publico en las redes de cosas, una entrevista que se le hace al Papa, a mi querido
Jorge Bergoglio. Ya sabéis que puedo decir mi querido Jorge Bergoglio, pero tengo la suerte de estar así como a la misma distancia o incluso menos que estoy ahora con vosotros. Y es muy interesante lo que dice aquí, respecto de cuando uno busca un salvador, cuando aparentemente se fabrica un salvador con alguien que no tiene ni historia ni trayectoria. Se está refiriendo dice, a Adolfo, se refiere a Adolfo, solo dice Adolfo, y al otro ni lo nombra. Bueno. En la metáfora del cristianismo analiza Feuerbach el cielo, va a ir a lo que es el cielo, el paraíso, la salvación. Muy interesante, porque el cielo es precisamente que la existencia se corresponda a mis deseos y mis anhelos. El cielo, en el fondo, es aquello que decía Kant, que tiene que haber un mundo, algo allende este mundo, en el cual el ser y el deber ser se unifiquen. Porque si no parece que es como una gran tomadura de pelo, ¿no? Bueno, este es el cielo. ¿Y qué es el cielo? Bueno, el cielo tiene mucho que ver con la utopía. Y se nos ha dicho muchas veces que el cielo no es de este mundo. No, es que hay solo un mundo. Que gracias nuevamente los desdobles son de pura alienación y enajenación. No, ahora no. Más adelante, bienaventurados los que ahora sufren porque ya van a ser felices. No, perdona. Seamos felices ahora. O pongamos las bases para los que seamos, y sobre todo nuestros descendientes, cada vez más felices. De alguna manera, dirá también, son cosas sesgaditas, pero que, a ver, yo algo que pongo aquí, bueno, no voy a entrar en eso. De alguna manera somos un templo de lo sagrado. Cuando se nos decía, yo tuve buenos curas que me educaron, y además no era obligatorio, en fin, era diferente. Y me decía que precisamente somos un templo, y como el templo es algo sagrado que hay que respetar, nosotros somos un templo. Por lo tanto, tenemos que respetarnos a nosotros mismos, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser dignos. Y amar a los demás y también a nosotros en los demás. Esa dimensión de lo sagrado es lo que Wittgenstein se refería a aquello de lo que no se puede hablar, que ya vemos que es tan bonito. Dice, después del final del Tractatus, una obra de lógica dura, decía, y de esto es lo que se puede hablar, y de lo que no se puede hablar, dice Wittgenstein, mejor nos callamos. ¿Qué quiere decir de lo que no se puede hablar? No es que no se pueda hablar, es que no podemos conceptualizarlo. No podemos encerrarlo en concepto. ¿Alguien es capaz de encerrar en un concepto, en una definición, de qué manera ama a sus padres o a sus hijos o a su pareja o a lo que sea? ¿Alguien es capaz de esto? ¿Alguien es capaz de conceptualizar aquello que tú sientes frente a la vivencia de la belleza, ya sea en el arte o en la naturaleza? No. Es tan sobrecogedor que es inefable. No se puede pronunciar, no se puede hablar de eso. Y aquí, decía Wittgenstein, se abre el ámbito de lo místico. La religión es una doctrina de salvación, pero de salvación, de redención, quiere decir que seamos capaces de bregar y trabajar en la consecución de ese mundo mejor, porque nosotros somos los redentores de este mundo, de la sociedad, de la humanidad, o somos los verdugos. No voy a entrar en temas que ya sabéis que me rondan y que me resultan repugnantes, ya no sé cómo aguantarlo. La conciencia del hombre, nuevamente, estas reiteraciones son de Feuerbach, no soy el único que va repitiendo cosas. Con respecto a Dios, es autoconciencia de Dios, somos conciencia divina. Y yo digo aquí, hago una nota, que esto es muy sencillo, resulta sorprendente que todo el conocimiento del que hace gala Feuerbach sobre los sacramentos. Es paradójico que el fundamento filosófico en el que se va a apoyar el ateísmo tenga una base teológica tan sólida. Y pongo aquí,
son mis palabras. Me encanta cómo se trata en esta obra la metáfora de la última cena y del significado del pan y del vino. Bueno, esto es impresionante. A ver, me parece que merece la pena para no perderme. Nadie lo ha expresado tan bien como Feuerbach. El sacramento del agua necesita un complemento. Está hablando del sacramento del agua, del bautismo. El agua es un elemento de vida universal. Fijaos qué interpretación del bautismo. Nos recuerda nuestro origen. Estos son textual de Feuerbach. Y lo que tenemos en común con las plantas y los animales. Esto es el agua. En el bautismo nos inclinamos bajo el agua, que es el poder de la fuerza pura de la naturaleza. Ah, amigo. Qué simbología. El agua es la materia de la igualdad y libertad naturales. Porque todo tiene que ver con el agua. Fijaos cómo esto que luego lo hemos elevado a categorías éticas y morales y los podemos, forma parte de nuestra propia estructura natural y material. Fijaos, pongo yo, qué interpretación de la metáfora del agua. En una sociedad justa e igualitaria, también estamos igualados con la naturaleza, pero también nos diferenciamos de la fauna y de la flora, por lo tanto también debemos celebrar nuestra distinción esencial. Los símbolos de esta diferencia son el vino y el pan. Y ahora nos metemos con la Eucaristía. Pan y vino son, según su materia, producto de la naturaleza, según su forma, productos del hombre. La dialéctica a la hora del trabajo, acordáis del producto. Los materiales, el hombre produce. Entonces, pan y vino, no están, no, la naturaleza está la materia del pan y del vino. Materia de la naturaleza, pero producido por él. Mediante el agua declaramos que el hombre no puede hacer nada sin la naturaleza. La naturaleza no puede producir nada, por lo menos nada espiritual, sin el hombre. La naturaleza necesita del hombre, así como el hombre de la naturaleza. De la naturaleza, gracias al ser humano, surge el pan y el vino. En plena conciencia de nuestra pertenencia a la naturaleza, pan y vino están para nuestro disfrute. En este sentido, pan y vino son productos sobrenaturales en el verdadero sentido de la palabra. Jolín. O sea que cuando en la Eucaristía había algo sobrenatural, pero convertías a la hostia, el pan, en el cuerpo. Fijaos, es sobrenatural porque es algo que es un plus, emerge de la naturaleza. En la naturaleza adoramos en el agua la fuerza pura, adoramos en el agua la fuerza pura de la naturaleza. En el vino y el pan adoramos la fuerza sobrenatural del espíritu, de la conciencia del hombre. Por eso esta fiesta es solo para el hombre que ha llegado a la conciencia. Esto lo dice Feuerbach. Comer y beber es en efecto de por sí un acto religioso. En la última cena está esa metáfora, está ese significado. Yo pongo aquí, esto es muy interesante, en nuestro país y otros de cultura mediterránea, cuando quedamos con alguien solemos hacerlo para comer. Se trata de comer juntos, de compartir el pan y el vino. Comer y beber constituye un acto religioso, o por lo menos debería serlo. Por eso pienso en cada bocado de pan que te libra del hambre, en cada trago de vino que alegra tu corazón, en aquel Dios que te ha dado estos dones benéficos. Pero no olvides la gratitud hacia el hombre, la gratitud hacia la naturaleza. No olviden que el vino es la sangre de la planta y la harina la carne de la planta y que son sacrificados en bien de tu existencia. Es increíble. Es increíble. Eso es lo que nos han dicho muchas veces en los rituales religiosos, que no está mal, pero que no entendemos nada. No digamos nada cuando uno iba a las misas en latín. No olvides que la planta simboliza... no olvides que la planta simboliza la esencia de la naturaleza que se sacrifica para tu bien sin egoísmo. Luego no olvides las gracias que debes a la cualidad natural del pan y el vino. Esto es de Feuerbach. El hambre y la sed no solamente destruye la fuerza física, pensemos lo que está ocurriendo en Gaza, sino también la fuerza espiritual y moral del hombre. Le quita a la humanidad la inteligencia y la conciencia. Esto es tremendo. La gente que pasa hambre, las personas marginadas, pierden toda su dignidad.
Estamos tan acostumbrados a tener pan y vino que no podemos imaginarnos la vida sin estos alimentos sagrados. Feuerbach, el fundador del ateísmo, según algunos, así termina su magnífica e imprescindible obra. Por eso, así termina, santo no sea el pan, santo el vino y santa también el agua. Amén. Así termina Feuerbach. Es emocionante, ¿eh? Así termina, haciendo un análisis completamente natural, me refiero, no intelectual, porque por ahí yo me he saltado algunos párrafos. Nosotros no entendemos, ya lo he dicho muchas veces, nosotros no entendemos solamente la inteligencia. Hay cosas que las entendemos, que las captamos con esa especie de inteligencia o razón sintiente del que hablaba esta amiga Silvia Artigues, que la conozco bien, ¿eh? Y no todo se puede verbalizar. Bueno, y yo esto lo había agregado, pero me parece que ya lo he dicho. Dice, la religión cristiana predica que hay que imitar a Jesús, pero que hay un gran obstáculo. Si ese Jesús es Dios, no hay nada que hacer. Nada. Pero si se lo ve como a un hombre, entonces sí que es alcanzable y lo podemos imitar. Por eso, aunque hubiera que eliminar la idea de la existencia de Dios, ser ateo, ¿eh? Siempre será interesante la figura de Jesús, que en nuestra cultura siempre ha sido fuente de espiritualidad. Y aquí me quedo. Abro el debate. He ido glosando porque, ya sabéis, uno de mis defectos es que... Y aquí quedamos. Este tema yo espero que, por supuesto que lo entendéis, faltaría más, pero yo quiero ir más allá que lo entendáis. Más allá. Entender cómo lo vais a entender, la supresión inteligente, estamos hablando en castellano, etc. Sino más allá. Ojalá en alguno, si fueran todos ya me vuelvo loco porque de alegría, se toque una fibra, no porque lo diga yo, sino porque aquí estamos en materia, estamos tocando médula, ¿eh? Y esto nos podría ocupar el resto de nuestras vidas, ¿no? Verdaderamente. Yo me tengo que sentar tengo cosas sueltas, pero ahora me voy a sentar a escribir dentro de poco, ¿no? Cuando Bertrand Russell, en el Congreso de Filosofía de París de 1900, conoce a Giuseppe Peano y sus discípulos, se queda tan anonadado, tan perplejo, tan sobrecogido, que se va, no se queda al Congreso de Matemática, que era matemático también Peano, y se va y se encierra en su casa y se escribe los principios matemáticos, los principios de las matemáticas. Porque se acabó, ya he tenido ese flash y ahora solo tengo que desarrollarlo, expresarlo dialécticamente, extraerlo, ¿eh? Porque cuando uno tiene ese flash inicial, esa intuición inicial, primigenia y abigarrada, es cuando hay que soltarla. Y así somos los seres más naturales que nos podemos imaginar. Así cumplimos con ese, vamos a llamar ese llamado. ¿Quién nos llama? Nadie. Esa inclinación, ese ir hacia, ese querer ser hombre. Nacemos con la posibilidad de ser seres humanos, de ser hombres, y sea Sartre. Y esto es nuestro cometido y este es el sentido de nuestra vida. Pero se trata de humanizarnos. Y cuando nos humanizamos, nos naturalizamos y viceversa. Es verdad que hay gente que sigue caminos completamente distintos. Los que masacran, los que matan, los que explotan. Terrible. Porque en la naturaleza ha surgido este ser que es un arma de doble filo. Bueno, amén. Ite missa est. Nunca he estado en un seminario, ni he sido predicador, ni nada. Bueno, estoy a vuestra disposición. Cosas, preguntas, 3 líneas que me queréis escribir. No os quedéis, a los que le pueda haber tocado algo, no os quedéis con solamente. No os quedéis con eso, porque juntos podemos avanzar y seguramente con vuestras preguntas o vuestras respuestas también me vais a permitir que yo avance porque me veo en vosotros como en un espejo. Bueno, ya está. Bueno, sí. Podéis encender si queréis, no sé, bueno, no, se ve, adelante. Todo es muy bonito, todo lo que nos has contado. Espera, que me voy yo.
Yo oigo, pero me voy a poner de pie para... Ay, no, me da miedo de ir... No, voy a bajar. Se me ve entero, pero luego cuando me muevo, pues este señor ya está más viejo. Bueno, adelante. Todo es muy bonito, todo lo que nos has contado, que nos hace reflexionar. ¿Sabes que no lo oigo bien? Habla más alto. Tienes que hablar, acércate más al micrófono. ¿Eh? Así es mucho más fácil. A ver, tú habla. Habla si no. Sí, yo vengo, yo me acerco. Que digo que es muy bonito todo lo que nos has contado, Ujú. que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos. Pero al final de todo es bastante sencillo cuando se piensa de verdad en lo que somos y dónde estamos. Porque de alguna forma nosotros somos parte de la naturaleza. Y la naturaleza existe tanto para los animales como para las plantas como para nosotros. La única ventaja o desventaja que tenemos es que tenemos un cerebro especial creado por la naturaleza también. Y ese cerebro es el que nos hace pensar, nos hace reflexionar y nos hace ser lo que somos. Y de ahí nacen las religiones, evidentemente, que nos hacen muchas veces estar más tranquilos en la vida. Pero no somos más que un producto de la naturaleza. Y el único problema que aparece ahí, y que creo que la ciencia todavía no ha calculado y no ha sabido qué decir, es el origen del universo. ¿Dónde sale? ¿Por qué existimos? ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo nos desarrollamos? Y aquí estamos. Y ya está, no digo más. Muy bien, pero has empezado tu intervención de una manera muy sencilla, con la palabra sencillo. Esto es muy sencillo de entender. Me alegro muchísimo. Y además, yo, como veis, no estoy contando nada nuevo. Se trata de que veamos lo mismo. Es sencillo. Ahora, lamentablemente, ojalá esa sencillez de entenderlo y de sentirlo estuviera más extendida, ¿no creéis? Ese es el tema. Porque nos falta reflexión, nos falta quietud, nos falta el poder poner, digamos, sacar partido a nuestras experiencias de vida, pero lamentablemente hay una sociedad que nos pone en el riesgo continuo de la alienación, eso sí es verdad. Y claro que es sencillo, pero a veces lo más sencillo es lo más difícil de ver algunas veces. ¿Te llamas, perdón? Carlos. Carlos, muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, Eduardo, es importante que hable porque lo escuchan. Para que te oigan todos. Vale. Sí, ahora se oye bien. Yo, Eduardo, te conozco creo que desde hace 4 años más o menos, ¿vale? Y quería hacerte una reflexión acerca de cómo he visto un cambio en ti, que no sé si es correcto o no. Yo recuerdo haberte oído en alguna conferencia decir claramente que Dios no existe, ¿vale? Y he visto como una evolución que yo no sé si además se podría trasladar hacia el pasado. Te imagino como un joven ateo radical, a pesar de lo que has hablado de la teoría de la liberación. Y yo no sé si has tenido como una especie de evolución en el sentido de acercarte a una postura quizás más espiritual de la vida, ¿vale? A mí me lo ha parecido en estos 4 años que te conozco, porque te he visto como más, últimamente, como más acercado a estos temas, ¿vale? Y esto yo ahora ya, pasando de un tema personal tuyo, que es una percepción mía en la cual puedo estar equivocado, yo no sé si tiene algún tipo de relación con, y lo has mencionado también, que es otro tema que te interesa ahora mismo, la vejez, ¿vale? Si es un tema como que nos afectase a todos de alguna manera, o sea, un acercamiento a preguntarnos más cosas a medida que nos vamos haciendo más mayores. Quizás tenemos más tiempo, igual tenemos menos obligaciones, creo que me ha parecido que por aquí estamos todos por encima de los 60, no sé si estoy en un error, y a lo mejor tenemos más interés por este tipo de cosas, pero bueno, quiero decir que yo creo que en mi caso, bueno, yo sí he tenido en mi trayectoria a lo mejor un interés por estas cosas de la espiritualidad de alguna manera de hace ya tiempo, pero sí que de alguna manera esto se me ha agudizado y no sé tampoco si tiene relación con la proximidad de la muerte, este interés por estos temas. Y bueno, pues quería hacer una reflexión en ese sentido y que nos comentes, ¿vale? Y luego también en otra línea distinta, o sea, otra segunda cuestión,
Cuando has hablado de que el hombre es Dios o que Dios es el hombre, me parece una visión como absolutamente antropocentrista que no comparto. Quiero decir, yo el concepto de Dios, que lo veo próximo, por ejemplo, a algo que tú has mencionado y que yo siento cercano, como es el tema del panteísmo, ¿vale? Si el hombre dejase de existir, dejaría de existir Dios. Y digo Dios como, no como Dios metafísico, sino concepto de unidad o de algo que le da sentido a todo, ¿vale? Entonces no comparto esa visión de que Dios es el hombre o que el hombre es Dios, ¿vale? Y bueno, tendría una cosa más, pero tampoco quiero abusar, ¿vale? Muy bien. Bueno, lo primero, yo sigo pensando que Dios no existe. Eso es lo primero. No he variado un ápice, ¿eh? No he cambiado para nada, para nada. Totalmente, lo puedo defender. Perdona, porque el que creamos nosotros sí existe. ¿Cómo dice? ¿Qué Dios? ¿Cuál de ellos? Porque Por eso, pero nosotros... así en términos generales, Dios como entidad no existe, para mí. Lo otro me parece muy interesante, porque siempre, Carlos es muy... Yo tengo dos Carlos aquí, uno que hoy no está, pero que vamos a llamarles, son un poco picajosos. Entonces, son un reto, porque... Entonces, ¿sabes lo que ha pasado? No, ha pasado una cosa muy sencilla, que por suerte, con las personas, por ahí entras por aquí, nada, entras por aquí, y de repente, ¡tum!, se produce el milagro y pasaste al otro lado, ¿no? Eso puede haber pasado ahora, que tú también me has recibido de otra manera, y además yo a lo mejor he tenido la fortuna de explicarlo de otra manera. No es pedagogía, esto no es didáctica, porque uno ensaya, pero hasta que al final a lo mejor logras comunicarte, ¿no? Entonces, yo te voy a decir una cosa, yo pienso así desde niño. En una vez que estaba en Argentina presentando un libro, una prima mía que nos conocía de pequeños, que me preguntaban, me tiraban la lengua cuando yo era un niño, pero niño pequeño, íbamos a la montaña y el cielo estrellado maravilloso, en la cordillera de los Andes, una zona que se llama Potrerillo, y me hacían estas preguntas. Eduardo, ¿qué es el infinito, la eternidad, las estrellas, Dios? Y me tiraban de la lengua. Y yo, por supuesto, que me lanzaba. Me lanzaba. Entonces, esto es una inquietud que he tenido siempre y siempre he pensado. Es más, te voy a aclarar una cosa, voy a hacer pequeñas confesiones. Yo no fui a un seminario, pero en una oportunidad, siendo un muchacho, se me ocurrió, sería muy lindo, bonito ser sacerdote, porque esto es una cosa, me gustaba, me atraía. Pero yo ya tenía formación en algo que se llamaba Historia de la Salvación, una asignatura sí que estudié en una universidad católica porque no había filosofía. Yo estudié ingeniería en la pública, pero ahí no había filosofía, entonces nos daban teología, pero 2 cursos. Y entonces yo me entró muy a fondo el concepto de la diáspora, digamos, la travesía del desierto. Entonces, y digo, no tiene gracia, más o menos fue el razonamiento que hice, ser cura con un alzacuellos y una sotana, porque en el fondo si yo soy cristiano, estoy bautizado, los bautizados somos sacerdotes, de ese sentido. Y por lo tanto, es mucho mejor ir de tapadillo, pensé yo, ¿no? Pero es que si no, no tiene gracia, ¿no? Y yo me he dado cuenta que para mí el tratar estos temas es recurrente, y eso que pienso que Dios no existe. En el sentido metafísico, esto es un juego de palabras, pero es recurrente, es uno de los temas más importantes. Yo cuando daba clases, estos temas en la universidad, que yo siempre he tenido fama de ateo furibundo, un tipo muy de izquierdas, un tipo muy radical, y cuando venía el tema de Dios, los muchachos se frotaban las manos y se quedaban chafados completamente porque yo salía con estas cosas. Yo salía con estas cosas. Al contrario, yo creo que es rescatable en nuestra tradición cultural. Yo siempre digo, cuando la gente... En España se ha hecho mucho daño a la religión, más del normal,
porque el nacionalcatolicismo es ese bendecir cañones y armar los curas que yo veo documentales con fusiles y delatando gente y confesando antes de los fusilamientos y bendiciendo los fusilamientos, ha hecho mucho daño. Entonces, en España hay un fenómeno que que es el anticlericalismo. Hay gente que es de mi edad, yo me encuentro, ya no es que sean ateos, que son anticlericales furibundos. Pero cuando yo me he formado de otra manera, con estos en Argentina también ha habido estos canallas, pero de estos con la teología de la liberación, yo tengo otra visión. Entonces, cuando tú te arrancas, la única base moral y ética que tienes, te arrancas con todo, No es como boom, te vacían completamente y pierdes, se te va en ese desecho, en eso que te hace, pierdes cosas que son importantes y te quedas sin nada. Entonces endiosas eso, el poder, el dinero, las mascarillas, lo que tú quieras. Pero bueno, que vamos a seguir. A mí me gusta mucho, a ver, es un tema que yo con los de la espiritualidad siempre polemizo mucho, porque yo siempre digo, yo no tengo más inmortalidad que una cucaracha. Y lo sigo pensando. ¿Alguna pregunta más? Pero será interesante. Sí. Eduardo. Sí, no me ves. Está en la oscuridad. Sí. Yo también había... el otro Carlos. Que yo también había... Yo también creo que había llegado a la conclusión, no sé si inducida, pues nunca se sabe, de que Dios es una metáfora. Dios es una metáfora y muchas otras cosas son una metáfora. Es decir, consiste en llamar a una cosa con el nombre de otra. Eso es una metáfora, porque vemos algún tipo de relación entre ellas. Pero las metáforas las interpretamos cada uno de una manera muy personal. Y estamos, en definitiva, ante qué significan las palabras que empleamos para entendernos. Y aquí ha aparecido en las intervenciones de algunos este tema. ¿Qué significa religión? ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa muchas cosas, ¿no? Yo creo que tú mismo, en tu intervención de hoy, has estado muy poético, muy literario. Parece como si cuando nos acercamos a algunos temas, es la poesía la que nos acerca de manera más próxima a esto. En estos temas tan personales como son el tema de las creencias o de Dios o de este tema, estamos, yo creo, ante algo de lo que podemos hablar poco colectivamente. Estamos todos de una manera muy mediatizada por nuestra historia y nuestra vida. Y hay un tema aquí en el que yo quiero detenerme, del que tú hablas mucho. Hay que desaprender. Hoy has hecho una afirmación del hombre como un ser espiritual. No estaremos inducidos. ¿No será que no hemos desaprendido? ¿No será todo esto algo que nos han ido metiendo desde que éramos niños, que lo vemos en el entorno, que lo vemos cuando leemos, cuando vemos cine, cuando hablamos con los demás? ¿No nos han ido induciendo a preocuparnos por esta idea de Dios, de religión, de salvación, de algo? ¿No será algo inducido? Porque yo recuerdo que a mí me educaron en esto muy de niño y yo he ido desaprendiendo mucho. Pero yo no sé si en realidad no es algo inducido, que no es... Esa afirmación que has hecho al principio del hombre como un ser espiritual, bueno, teniendo en cuenta qué entendemos por espiritual, la diferencia que podemos tener esto, yo no la comparto. Puede ser, repito, inducido. Que muy bien. Pero si todo es inducido, Carlos. Claro. Claro.
todo es inducido, faltaría más, no podemos, mira, hacer tabula rasa, como decía Descartes, es imposible. Pero también hay una cuestión, yo aquí me voy a remitir a dos cuestiones, a dos personas. La primera, Ana Ornelas investigó muchos años y habla del pensamiento mágico animista. No sé qué inducido podía ser, que siempre aparecía. Eso por un lado. Y por otra parte, yo no he sido más poético, al contrario, he sido menos poético, ya me hubiera gustado, que Feuerbach. Yo he glosado a Feuerbach, que Feuerbach es o sea, a ver, si nosotros tenemos que entender esto, no solo las metáforas, sino los claroscuros, las contraposiciones dialécticas que yo voy dando. Al mismo tiempo que hablo de espiritualidad y que Carlos me ve más en una línea, y yo me sostengo de que Dios para mí no existe. Vamos, y cuando es para mí, ya sabes, Carlos, cuando decimos para mí, es que pensamos que no existe para nadie en el fondo, porque no somos tan relativistas de decir, no, para mí no, yo estoy convencido que no existe. Ahora, no se me ocurriría demostrarlo, no, al contrario, yo puedo rescatar la idea de Dios, como las ideas tienen un contenido, a raíz de la experiencia mística, que no hemos hablado casi, me he colado con la experiencia mística, es fundamental, y ahí entro en Santa Teresa, cuando Santa Teresa dice, no, yo no necesito nada, yo tengo una relación directa con Dios, los demás, ¿no? Y los seres humanos nos han hecho que seamos, digamos, infantiles para toda la vida, porque dependemos de la interpretación de una jerarquía. Nosotros podemos tener una relación directa, a pecho descubierto, sin coraza, eso lo digo también por ahí. Pero sí, es todo inducido, pero ojo, para mí, claro, en los términos te tienes que poner de acuerdo. Kant en eso, ¿viste? Pone la crítica, entendemos por tal cosa, tal otra, porque si no, esto es un lío. Pero como yo voy más dirigido que a la cabeza, al sentimiento, forma parte de mi manera de expresarme y de comunicarme, eso no me preocupa tanto, ¿no? Pero efectivamente la espiritualidad, repito, para mí, y creo que se puede explicar y defender, es el grado más alto de la inteligencia, aquello que nos hace diferentes de los demás primates y de los otros seres, es la espiritualidad, porque es la capacidad de amar, es la capacidad de generar belleza, es la capacidad de hacer metáforas, es la capacidad de ser poeta. Yo eso, por ejemplo, me gusta mucho, yo insisto mucho, ya sabes, en esta tendencia mía al romanticismo alemán, ¿no? Cuando se habla de ¿para qué ser poeta en épocas de penuria? A mí me encanta esa metáfora. Los poetas son como los dioses, son los únicos que pueden ir tras las huellas de los dioses que han huido. Y para mí, yo si lo intentara expresar de otra manera, lo estropearía totalmente. A ver, los poetas muchas veces, yo lo he dicho, y tú eres un poeta, me vas a entender, como alguien que escribe sobre una rosa. Yo me acuerdo unos poemas que yo tenía, que yo no, eso sí que no los doy tan ahí, una vez en el retiro, después de una lluvia, ¿no? Entonces hago poeta de una rosa y una gota, tal, una gota de rocío, yo acababa de llegar, bueno, pero entonces yo ahí siento que eso me está hablando a mí, yo me comunico con la rosa y con la gota. Y yo sí que creo en eso. No es que crea, no se trata de creer, yo lo experimento. Y lo mismo pasa con las personas. Cuando las personas de repente ves un poco, es un entrenamiento como cualquier otro. Cuando somos poetas, porque yo creo que de alguna manera el ser filósofo es ser poeta, en el sentido que yo tengo los que ser poeta, y por supuesto la capacidad de hablar en metáfora, de hablar de lo que no se puede hablar, que diría Wittgenstein. Bueno, estamos merodeando, siempre merodeamos, pero fíjate qué interesante, porque lo que en el fondo podemos crear son estados anímicos, estados de receptividad o de rechazo, o de esto es lo que a mí me interesa. No enseñar nada, yo no enseño nada, mucho menos doy conferencias, faltaría más. Ni se me ocurre, vamos, ni se me ocurre. Algunas veces me han dicho una conferencia, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a dar una conferencia yo? Entonces, bueno, pues ahí están los dos Carlos. Los dos Carlos siempre intervienen y muy interesante, porque no tienen, les gusta. En línea con lo que decías, Eduardo, del acondicionamiento o condicionamiento social, etcétera. No quiero con esto decir que os recomiende ver la serie esta, El problema de los tres cuerpos. ¿Habéis oído hablar de ella, la película?
La anécdota es que hay un físico teórico durante la Revolución Cultural China que le hace un juicio, un aquelarre, un juicio público. Y él reconoce que ha hecho grandes trabajos en física teórica y confiesa que le faltan dar pasos en la creación del universo. Y hay alguien que salta. Anatema. Si se crea algo, es que hay un creador. Y lo matan allí mismo. Un ejemplo, digamos, propongo como ejemplo de condicionamiento. Eso hace que hasta su propia viuda firme la sentencia de muerte. Sí, yo, bueno, al hilo de pensar y pensar, respecto a las cosas que has ido desgranando, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de buscar la respuesta al inexplicable, desde el principio de las culturas, que por otro lado, una vez que se van revisando nos damos cuenta que tienen muchísimo en común. Parece mentira que culturas distintas, geográficamente distantes y desde luego cronológicamente muy distanciadas, tengan en común tantos aspectos en la búsqueda de la explicación al inexplicable. Yo creo que una parte en la que se puede ver, una de las muchas en las que se puede ver esa necesidad del hombre, tiene que ver con la dificultad de poder asumirnos como seres imperfectos y limitados. Tiene que ver con la dificultad que Freud apuntaba de aquello que nos falta, o sea, esa falta que es inherente al ser humano, que tú lo has dicho también en el lenguaje. El lenguaje, según Lacan, es una S barrada como el sujeto. ¿Qué quiere decir esa barra que atraviesa? Que no podemos hablar de lo que no se puede hablar. Siempre hay un resto en el lenguaje que queda imposible de poder expresar. Y estamos atados a la falta, de la dificultad, en cualquier cosa que hacemos, pensamos, sentimos o decimos. Y esa intolerancia a esa limitación del ser humano, esa rabia que produce esa herida narcisista, de no poder acceder a todo el conocimiento, como también produce esa herida narcisista y esa rabia, reconocer la inmortalidad, y anda que no damos vueltas a ese tema, a ver si podemos conseguir no serlo, alargando la vida, rejuveneciendo, hibernando, etcétera, etcétera. Yo creo que es esa dificultad para aceptar la falta y la limitación la que nos lleva en una especie no solo de enajenación sino de delirio a explicarnos esa ausencia de respuesta en lo que es la idea de Dios. Que yo estoy de acuerdo contigo en que si el hombre niega a Dios, Dios deja de existir. O sea, es una potestad, porque realmente la idea de Dios es la que cada uno se forja. Termino con esto. Perdón, repite que no te he oído bien. Y ahora te repito. No, que no estoy de acuerdo contigo o estoy de acuerdo, no sé qué. Estoy de acuerdo contigo en que está en nuestra mano la existencia de Dios, porque si el hombre niega la existencia de Dios, Dios no existe. Si colectivamente, imaginaros, es una cosa loca, no nos ponemos de acuerdo en nada, no nos ponemos de acuerdo en eso. Y lo derogamos. Pero imagínate que todo el mundo del mundial, imagine, se pone de acuerdo en que Dios no existe. Hemos acabado. Se acabó. Por más Dios que sea, no podrá ser nada. La historia. Pero bueno, además de esto, la historia que todos nos montamos respecto a la existencia de Dios, las diferentes religiones, si todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo en negar la existencia de Dios, ya no habría interrogado, pues que se acabaría porque Dios no existiría. Pero no pasaría nada. ¿Y qué pasa? No. Ahora, es curioso. Digo, al hilo de lo que decía Eduardo, que estoy de acuerdo en que, si no digo que eso tenga efectos, ni no sé si los tiene o no los tiene, porque no va a ocurrir, pero que estaba de acuerdo contigo. Pero sí un poco, ¿no? Lo que más me apetecía a mí comentar
era cómo esa búsqueda de Dios tiene que ver con la dificultad del ser humano de aceptar su limitación. Un conocimiento que es limitado, una o sea, mortalidad segura, y esa dificultad al acceso de un conocimiento del árbol del bien y del mal. Sí, pero qué importante sería el rostro humano de Dios, ¿no? En ese sentido, algo acercado que no nos oprima, todo lo contrario, que nos la metáfora como tal. Claro. Pues sí que es interesante. ¿Te iba a decir algo? Espera, Lilo. Bueno. Sí. Yo empecé diciendo, ¿será actual? Yo creo que este tema es actual. Es totalmente actual. Es más, una cosa es cuando dicen... Creo que es inevitable. Porque, vamos a ver, yo no me atrevo a ser adivino, pero yo podría hacer una estadística, te podría decir aquí, que no quién, ¿no? Pero que va a haber tal creyentes, de distintos tipos de creyentes, y creyentes muy creyentes, muy religiosos, muy como debe ser. Luego habrá como debe ser, ¿no? Algunos que son muy observantes y cumplen. Luego habrá creyentes, no, sí, pero yo no voy a la misa o tal. Luego habrá los que creen que algo tiene que haber. Habrá algún ateo, seguro. No estoy mirando ninguna parte, pero habrá algún ateo y habrá gente que... Pero es un tema siempre actual. ¿Y por qué? Nos meteríamos en la psicología de la religión, sociología de la religión, lo que tú quieras, pero es un tema que también es un tema colateral, adyacente, pero muy interesante sociológicamente hablando, ¿no? Y el tema de la espiritualidad, yo sabes que vengo de un país donde yo voy de vez en cuando, y aquello es la orden del día. A mí me cuesta mucho. Yo lo que he aprendido, sí, Carlos, ¿sabes lo que...? Rafa, pero ¿por qué dijo los dos Carlos? ¿No? Porque alguien dijo Carlos. Carlos, Rafa, claro que es Rafa, faltaría más. Por eso me confundió. Yo lo que sí he aprendido, y ahora voy a ir dentro de poco, quedarme callado. Porque yo abro la boca y hiero susceptibilidades. Como una vez, yo lo he contado, que yo fui a unos amigos, unos matrimonios que se reunían a leer los textos, y yo digo, pues era algo que me parecía interesante en esta chata Mendoza, y comentaban unos comentarios muy interesantes de las escrituras, y a mí me gusta. Bueno, fui a otra reunión, eran todos muy mayores, y la señora, yo no sabía, se había muerto el marido, y yo dije que y entonces se quedó hecha polvo. Y dice, o sea, tú me estás chafando a mí. O sea, que yo no me voy a encontrar con Pepe o con quien sea cuando me muera, si es lo que estoy deseando. Y claro, no se puede hacer eso. Eso no se puede hacer. Lamentablemente no se puede hacer. Y luego hablaba con otra persona hace poco, muy cercana a mí. Dice, vos no creerás. Dice, pero yo creo que no sé qué. ¿Qué le dices? Ya ahora no le voy a decir nada. Lo que pasa es que hay gente que si hubiera tenido una formación, no tiene por qué, una formación, no una formación, porque hay gente que no tiene formación, es autodidacta, porque estuve hablando con una persona que me hablaba de la física cuántica y las bondades de la física cuántica, y le digo, mira, perdona, para que no siga, yo no sé lo que yo actualmente, ayer se lo dije, no sé lo que es la física cuántica. Puedo ver en alguna serie de televisión, hay una que se llama ahora Los Tres Cuerpos, Está interesante, lo que decía Gabriel. Bueno, eso está muy interesante. Pero yo no sé lo que es la física cuántica y no se me ocurriría de la física cuántica. Y hay gente que con una tranquilidad en mi país habla de la física cuántica, como no te puedo decir más. No, estoy haciendo un curso de física cuántica y no sé qué pasa con la física cuántica. Tiene relación con la espiritualidad. Hay mucha gente que une la física cuántica y le busca una explicación espiritual a eso. Me parece es un concepto un tanto así, una especie de... Pero habrá que leer algo, saber algo, estudiar algo, porque sí. Es que hay más gente que quiere... Sí. A mí hoy me han quedado varias palabras que me han llegado como muy... ¿No me escuchas? Uh-huh. Sí. Por ejemplo, lo del buscar en nosotros para saber, para conocer, para ir más allá, o enajenar y buscarlo en otro lugar. Entonces, lo del pensamiento ese también, lo de que siempre buscamos el sentido de la vida, también me ha dejado muy... Pero por otro lado,
nunca llegamos a respuestas y eso nos da una infelicidad. O no, O sí. dependiendo, por eso, Sí. o no. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en tanta juventud como se suicida. ¿Por qué ahora Ajá. mismo, en esta actualidad, se suicida tanto la gente? Bueno, que ahora también se habla más de la gente que se suicida. porque No, el pero hay suicidio un ha gran sido un tabú. porcentaje. Hay Ha un gran sido un porcentaje. tabú, que eran cifras Que absolutamente sí, que todo han sido silenciadas. tabús, el pagar a las mujeres, el maltrato. Hay ahora, que por los datos no se suicidan mucho más, lo que pasa las Está cifras más o encubierto. menos Pero, silenciadas. ¿cómo lo puedes hacer un estudio comparativo si Porque antes los no había hay, datos? Sí, sí hay datos de Pues hace por mucho eso, tiempo, la incluso gente en el que mejor trabaja de en los esto casos tiene es un datos, interrogante. muchos, desde hace mucho tiempo que se sigue. Y no se sabe cancelar porque hasta hace poco salud mental que ha salido a la calle, afortunadamente. Sí hay datos. Igual que se ha podido hablar de cáncer y de una larga y penosa enfermedad, que era patético, ahora se puede hablar de que se suicida. Pero es que esto es muy reciente. No, pero que A ver, perdona, Ángeles, siempre digo Ángeles, simplemente una cosa, no, hay maneras de buscar esos absolutos o esos sentidos, lo que tú, y buscarlos y no sufrir, y no sufrir, hay maneras, manera de decir, bueno, yo me aproximo, yo creo que es condición humana, y yo en eso soy muy kantiano, es condición humana. Lamentablemente o no lamentablemente nos planteamos cuestiones que no tienen respuesta y seguimos machacando y ahí estamos equivocados, porque hay otra vía, Rafa, más espiritual que te permite subsistir a lo inefable, no pronunciando. No sé, yo no sé nada, mira, no sé nada de física cuántica y no sé nada de pensamiento oriental, nada, pero nada. Entonces me resulta, pero sé que por lo de oídas, que por ahí, por ejemplo, una vez me acuerdo que hablaba una en el grupo, además no sé si estabas tú, de la meditación, de que poner la mente en blanco. Yo no tengo ni idea. Yo digo, no, la única experiencia de poner la mente en blanco, digo yo, es ver un partido de fútbol. Porque pongo la mente en blanco. Y sobre todo porque escandaliza, porque hay estereotipos, pero, o sea, que a ti te gusta el fútbol, pero me encanta eso, ¿no? Ahí lo más cercano a la meditación esa de la mente en blanco es verme un partido del Atlético de Madrid, que ayer, por ejemplo, menos mal que salvamos la ropa. Son las 8. ¿Tenéis algo? Es un poco ramplón, pero es así. Sí. Es que a las 8:15 tenemos Sí. que dejarlo. que ha puesto además tiene que ver con esto último que has mencionado, que no de lo de la meditación y la mente en blanco, que la meditación yo creo que no es poner la mente en blanco, es otra cosa, pero bueno, pero justo tiene que ver con esto, que me queda un poco la resonancia, que esto que has glosado, algunas de las cosas que has comentado casi literalmente coinciden con planteamientos budistas. Yo que he leído alguna cosa que me puede interesar, entonces es que muchas de las frases que las tengo anotadas prácticamente sería lo mismo, ¿no? Nos llevaría un poco a lo mismo, que también es otra forma de espiritualidad. Claro. Y además es curioso que ciertas, como decía también María José antes, que ciertas preguntas y necesidades que tenemos de dar respuesta pues al tema de la muerte, a lo de que justifica quizá un tipo de religión como puede ser el cristianismo, están mucho más resueltas en otras aproximaciones religiosas que esas preguntas no dan lugar a esa religión. Desde el budismo lo tienes muy asumido, esa condición, hacer el trabajo para eso. Es otra forma de porque religión. hay reencarnación. Bueno, sin que haya... No, hay una diferencia. Porque no hay una desaparición. desaparición. Incluso no se trabaja la reencarnación, es asumirlo y ya está. Y no Ya. la reencarnación tampoco en esto, ¿no? Pero nosotros tenemos un budista que es que es Jesús. O sea, este tipo de profetas, lo que pasa es que en la tradición católica, cristiano-católica, ha venido toda la construcción de la teología a partir de los padres de la Iglesia, toda la Edad Media, la Universidad de París, Oxford, todo que si el ser, la potencia, el acto, la no sé qué, todo este tipo todo este andamiaje teológico que ha sido un problema. Pero realmente yo también he dicho, ¿no? Si me encanta estar cerca de eso. Yo lo que he dicho, que esto lo he aprendido de mis propios
profeta culturalmente cercano como puede ser Jesús, la travesía del desierto, la diáspora, tantísimas cosas. Por supuesto, algo me llega del budismo, no soy como la gente normal, no soy un estudioso, pero me llega y creo que es muy importante ese tipo de... Las cosas casi eran exactas, no sé, Pero porque es lo que estás buscando, el lo hombre de es- desaprender, lo del tú mismo como mirar hacia ti, entonces claro, Bueno, se nos saca... Sí, no, yo eso sí lo he visto, lo he oído y me siento muy